Buenas tardes. Vamos a inaugurar los 25º Encuentros de Filosofía de la Fundación Gustavo Bueno, que se celebran en septiembre de 2022, pero que en realidad tendrían que haberse celebrado en el mes de abril del 2020, pero por razones de dominio público, pues se restringieron las reuniones públicas y no se pudieron hacer en su momento. Hay que empezar agradeciendo a todos los que se han desplazado hasta Oviedo para participar en estos encuentros. Hay 65 personas que se han inscrito en los encuentros y porque es el límite que tenemos en esta sala. Hay 65 asientos, 65 inscritos. Quiere decir que había 30 personas que se habían inscrito hace 2 años y el resto se han inscrito a partir del 1 de septiembre, que se volvió a abrir la posibilidad de inscribirse, y el día 4 de septiembre hubo que cerrar ya las inscripciones. Entonces, agradecer a los presentes y a quienes presentan comunicaciones libres a estos encuentros. Los encuentros de filosofía de la Fundación Gustavo Bueno se caracterizan porque, salvo el anterior que hemos celebrado, que ahora explicaré por qué, siempre hay un espacio para las comunicaciones libres, para que cualquiera presente una propuesta de comunicación sobre el tema titular y que simplemente se filtran por criterios puramente de rigor, y en este caso, de las 12 intervenciones que se van a producir a lo largo de estos encuentros, 4 de quienes van a intervenir son personas que por primera vez participan en los encuentros o en actividades realizadas por la Fundación, con lo cual bienvenidos también aquí. La temática, aunque ahora estamos celebrando los 25º encuentros, en el mes de mayo ya se celebraron los 26º, que fueron los primeros que se hicieron en Salamanca. En principio, la intención de la Fundación es hacer 2 encuentros, 2 convocatorias anuales. Este año se han dado, a partir del año que viene. Una la seguiremos haciendo en Salamanca en principio y otra en Oviedo. La de Oviedo será el formato que les he dicho, comunicaciones libres, etcétera, y la de Salamanca serán unos encuentros donde los invitados sean postulados por la institución y con la voluntad de que sean unos encuentros abiertos a mayor público, por las propias condiciones del local donde se hicieron los pasados en Salamanca, en los Padres Paules, que tienen un salón de actos mucho más grande que las limitaciones que aquí tenemos en Oviedo, pero que tampoco nos vamos a mover de aquí a otro sitio, y entonces donde con un límite de 65 plazas pues es suficiente para unos encuentros que serán más, digamos, si se quiere, más técnicos que los otros encuentros de Salamanca. Y entonces en principio ese es el planteamiento que tenemos, pero que ya se anunciará en su momento. Como todo el mundo conoce, la temática de estos encuentros pues se basa en una tríada de términos: infanticidio, suicidio y eutanasia, que bien tratados por separado, bien tratados 2 a 2 o 3 a 3, exigen para su análisis filosófico pues que haya detrás una mínima urdimbre sistemática para poder saber de qué se está hablando. En la convocatoria, pues en esa urdimbre se menciona pues obviamente la bioética materialista del materialismo filosófico, pero evidentemente, quiero decir, eso permite una cantidad de irisaciones y, por supuesto, estos encuentros no pretenden ser la conclusión de ninguna doctrina, sino simplemente señalar la importancia de estas temáticas y animar al estudio sobre ellas.
De hecho, por ejemplo, estos asuntos, pues, en cuanto a los términos, son relativamente recientes en nuestra tradición de la filosofía en español. Es decir, el infanticidio es término que ya aparece en el Diccionario de Autoridades, en 1734, pero suicidio en el Diccionario de la Academia no aparece hasta 1817, y eutanasia en el Diccionario de la Academia no se incorpora hasta 1947, lo cual no quiere decir que no se utilizaran antes en el ámbito de la lengua. Probablemente ya han visto una entrada sobre suicidio que hace 2 años publicamos en la sección de rótulos del proyecto Filosofía en Español. El término suicidio en latín lo acuñó un español, Juan Caramuel, que además dedujo la necesidad de acuñar un término que fuera precisamente suicidio, cuando en su teología moral fundamental hizo una tabla donde se cruzan los pecados que están condenados por el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo mandamiento, donde el quinto pues es no matarás, no fornicarás, no robarás y no mentirás, con respecto a las 4 clases o géneros de entidades susceptibles de ser afectadas por esos mandamientos, es decir, Dios, los parientes, los padres, uno mismo y los prójimos. Entonces, el no matarás referido a Dios permitió acuñar 50 años antes que el término suicidio el término deicidio, que es de principios del 17, y que se atribuía que el dicidio era lo que pretendían hacer los ateístas, etc. Y digamos, los delitos contra los parientes, pues obviamente pues es el parricidio, que eso ya es de la tradición latina clásica, lo mismo que el homicidio, o sea, son términos de la tradición ya medieval y antigua. Pero Juan Caramuel se dio cuenta que faltaba el concepto que definiera la muerte aplicada a uno mismo, en su estructura lógica escolástica, y entonces por eso acuñó el término suicidio en el año 1652. Claro, ese término tardó 100 años en ser, lo acuñó en latín, 100 años después ya se utiliza en el español que se publica en la prensa, y todavía tardó 50 años más la Academia en incorporarlo a su... ¿Esto qué quiere decir? Pues y no hace falta glosar que estos términos pues hoy día están absolutamente en el candelero de la discusión política e ideológica de nuestros tiempos, y como todo el mundo sabe, pues muchas veces con una falta de rigor, con unas reducciones peligrosísimas y con unos prejuicios o unas cuestiones totalmente interesantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, los vídeos que se van a grabar aquí, cuando los subamos a YouTube, pues aquellos en los que aparezca el término suicidio, eutanasia o infanticidio, pues serán no publicitados por YouTube, porque se supone que molestan a los oídos píos de quien tiene que hablar, cuando en realidad son asuntos sobre los que se está legislando de una manera pues peligrosa, por lo menos, por parte de muchas autoridades nacionales, particularmente pues de los países que históricamente proceden del cristianismo, no así en otras tradiciones. En este sentido, el interés por estas cuestiones pues no solo se manifiesta pues en el interés por estos encuentros, sino, por ejemplo, sin ir más lejos, y como
hoy que se acaba, bueno, en el número 200 del Catoblepas, que ya ha cumplido 200 números, pues por ejemplo hay un artículo de Miguel Donayo que es Eutanasia y subjetivismo, donde es un análisis de estas cuestiones desde la perspectiva del materialismo filosófico, y es un autor joven que también se estrena en el Catoblepas, que no está aquí, pero quiere decir que ni los que estamos aquí agotamos el tratamiento de estas cuestiones y que estos encuentros pueden servir como germen para seguir trabajando sobre estas cuestiones, máxime en un contexto en el cual la Fundación, que estamos ahora embarcados pues, en la preparación de cursos reglados a distancia, está previsto que más pronto que más tarde pues preparemos una maestría en bioética y cuestiones así, que son las cuestiones políticas más fundamentales para la propia supervivencia de las sociedades en las que vivimos, ¿eh? Y entonces eso es un asunto que la coyuntura temporal en la que estamos es absolutamente fundamental, estas cosas. Y sin más, pues damos por inaugurados estos encuentros y, tal como está anunciado en el programa, para empezar a las 16:15, o sea que ya llevamos 5 minutos de retraso, pues tiene la palabra Joaquín Robles, que es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, pues, asistente a los encuentros desde el principio, o desde muy pronto, y desde el siglo pasado, sí. y profesor de filosofía de instituto, ahora en excedencia por su responsabilidad como diputado nacional en las Cortes Españolas. Entonces, sin más, Joaquín, tienes la palabra. Gracias. Pues bien, buenas tardes, muchas gracias a todos, especialmente a Gustavo. Quisiera comenzar, antes de entrar en mi exposición, por felicitar a Gustavo Bueno Sánchez y a la Fundación por la labor que han hecho de difusión de la obra de Gustavo Bueno, y más ahora en estos meses, en estos tiempos que corren, en donde las críticas se han venido vertiendo de manera totalmente injusta sobre esa fundación. Si hoy podemos hablar de la implantación que ha tenido el materialismo filosófico, no solamente en España, a la hora de reabrir debates que estaban cerrados y a la hora de ser un factor de al menos un factor que permite ofrecer otras perspectivas diferentes a las habituales propias de la ideología, no solo en España, sino en todo el mundo, sobre todo en la esfera de Hispanoamérica. Eso es debido a la gran labor de Gustavo Bueno Sánchez, que en su momento supo ver la potencialidad que tenía Internet. Cuando nadie sabíamos de Internet, él ya estaba comprando dominios y él ya estaba barruntando todas las posibilidades que se iban a abrir a partir de esta nueva herramienta para la difusión de contenidos. Y creo que una de las razones por las cuales se ataca constantemente a esta fundación es por el hecho de ser yo, precisamente un diputado nacional de Vox, pues un investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno. Hace poco en una entrevista yo recordaba que en principio hay que saber distinguir entre sistemas doctrinales y sistemas filosóficos, que mi opción por Vox obedece a motivos que no son ajenos al hecho de haber estudiado y analizado el materialismo filosófico, pero que tampoco se derivan necesariamente de ahí. Y que por tanto, pues, cualquier otra deriva ideológica también es posible en el ámbito de la Fundación. Y es por eso que de algún modo siempre me siento responsable de ciertas críticas que se vierten a esta Fundación por el hecho de identificarla con un partido político, cosa que es extremadamente absurda y que no tiene nada que ver. Entonces, es verdad que yo no puedo dislocarme ni puedo disociar ambos elementos de mi persona, pero desde el punto de vista institucional me parece un abuso completo de muchas personas esto de utilizar el hecho de que yo sea diputado de Vox para arremeter contra la Fundación. De manera que quiero dejar claro esto al principio y volver a expresar mi gratitud y mi admiración por el trabajo indispensable y formidable que ha hecho Gustavo Bueno Sánchez durante todos estos años. Esto tiene que ir por delante. Y en cuanto a mi exposición, bueno, pues yo me voy a mantener, digamos que en un terreno no demasiado experimental, por decirlo así. Me voy a mantener en el terreno de las fundamentaciones de la moral. Mi exposición tiene por título Acerca de lo trascendental en la filosofía moral. Y para prepararla, entre pleno y pleno y entre comisión y comisión y de mala manera, porque ya no puedo estudiar como lo hacía antes, ahora mi tiempo está tasadísimo,
Pues he utilizado estos dos libros fundamentales de Gustavo Bueno. Por un lado, El ego trascendental, que me parece que es un libro de momento incomprendido, y El sentido de la vida, que es lógicamente las 6 lecturas de filosofía moral. Y mi exposición pues tiene una composición relativamente sencilla, ¿no? En primer lugar voy a hablar del propio concepto de trascendental, tal y como se entiende en la filosofía mundana, y cómo ese concepto mundano inmediatamente guarda relación, porque entre la filosofía mundana y la filosofía académica no hay ningún corte, sino que hay una conexión crítica. Es decir, que los filósofos académicos, si alguien cree que están hablando de cosas diferentes a lo que sucede en el mundo, es porque realmente practican una filosofía gnóstica. Pero una filosofía políticamente implantada sabe que las ideas provienen del mundo, provienen de los conceptos que son institucionales y que por tanto no puede haber una desconexión radical entre lo que llamamos filosofía mundana y lo que en terminología de esa distinción kantiana del artista de la razón llamamos filosofía académica. Entonces, en primer lugar, como digo, aclaración de esos conceptos, y después lo que vamos a hacer es presentar en qué medida hay convergencias y divergencias entre el concepto de trascendental que manejamos desde estos dos libros, no solamente el sentido de la vida, también la cuestión del ego trascendental, que es fundamental, para pasar en la parte final a analizar la posible implicación de este concepto de trascendental en las 4 familias, morales organizadas en torno a los criterios de materia y forma. Esto es el positivismo moral, el materialismo moral en sus 3 vertientes, materialismo moral primogenérico, segundo genérico y tercio genérico, el formalismo moral y por último el materialismo trascendental como solidario de un ego trascendental. Porque esto es lo fundamental que a mi juicio algunas cosas que he leído no han entendido del ego trascendental. Y es esta idea de que el ego trascendental parece ser como un ente metafísico, como una cosa que está desconectada del mundo y que solamente sería como mucho pues el regresus hacia un ente que ya no es definible a partir de los fenómenos. Es que el ego trascendental está implicado en el mundo porque la propia ontología no es una disciplina exenta, otra cosa que algunos no entienden. Es decir, si Gustavo Bueno pudo regresar a esta idea del ego trascendental es precisamente porque esa idea se está ejercitando en los contenidos mundanos y se está ejercitando en los contenidos de las ciencias, pero también en la filosofía moral. Es que en la filosofía moral constantemente, y voy a intentar demostrar eso, ese es básicamente el punto fundamental de mi exposición, voy a intentar demostrar que en las 4 familias morales ahí se está apelando o bien a un ego trascendental, como en el caso del materialismo filosófico, o bien a un ego diminuto o incluso a la ausencia de ego, como en el caso del positivismo moral, y que por tanto ahí hay una ontología que estará precariamente representada, pero que está en cuanto sabes verla, en cuanto tienes los instrumentos adecuados para verla. Y entonces, pues nada, por tanto el esquema es muy sencillo y solo de modo oblicuo o ejemplificante me voy a referir a los conceptos que marcan estos encuentros de filosofía, que son los de eutanasia, suicidio, infanticidio, etcétera, solo a título de ejemplo dentro de cada una de las familias del materialismo, de la filosofía moral. Entonces, el primer punto, lo trascendental. Bueno, todo el mundo sabe que en español, y se utiliza constantemente en muchos contextos, trascendental es aquello que desborda el lugar, el contexto en donde se produce. Cuando escuchamos a un comentarista de fútbol decir que es un partido trascendental o que este gol fue un gol trascendental, a lo que se están refiriendo es que la importancia de ese fenómeno trasciende el momento justo en donde se está produciendo. Esta es la acepción corriente y común de lo que es trascendental. Inmediatamente esto tiene muchísima relación con el propio concepto de trascendental de la tradición escolástica, el concepto restringido en la tradición escolástica de el a priori relativo de Santo Tomás y de Suárez, etc. Es decir, trascendental es aquello que desborda una categoría. Los trascendentales se diferencian de la inmanencia de aquellos conceptos que se mantienen en el entorno de una categoría. Eso está recogido por Bueno en la propia teoría del cierre categorial. Es decir, cuando decimos que las ideas son trascendentales, obviamente no dice Bueno que sean trascendentales porque están escritas en un cielo estrellado, sino que son trascendentales porque desbordan cada una de las categorías de las ciencias. Entonces, el concepto de dióxido de carbono pues es un concepto inmanente a la química, pero el concepto de causa,
que hablaremos también del cambio climático, por cierto, pues el concepto de causa es un concepto trascendental, porque causas químicas, causas biológicas, causas históricas, aunque esto es un poco más problemático, causas de todo tipo. Entonces el concepto de causa es trascendental porque no está reducido a una sola categoría, sino que está presente a lo largo de todas las categorías. Ese sería el concepto de trascendental, que en la tradición ya nuestra académica pues coincide enteramente con el concepto de trascendental que podemos encontrar en la filosofía mundana. Ahora bien, en el sentido de la vida, Gustavo Bueno vuelve a analizar la cuestión desde otra perspectiva, en el sentido de que lo trascendental puede ser lo trascendental como resultado de un regresus a los orígenes. Esto es lo que Gustavo Bueno llama la trascendentalidad a priori, o bien lo trascendental como resultado no ya de un regresus a los orígenes, sino en función de una serie de concatenaciones, y de manera que lo trascendental es aquello que solo retrospectivamente podemos ver en la figura del dialelo cuando ya se ha llegado al final de esa secuencia. Es decir, cuando consideramos que un hecho, y esta es la trascendentalidad a posteriori y puramente materialista, no es una trascendentalidad de carácter metafísico. Materialista, ¿por qué? Porque solo es posible reconocer que aquel fenómeno, hecho o lo que fuera, es trascendental cuando hemos visto la secuencia completa de eslabones a las que ha conducido este hecho. Entonces, aquí lo interesante es lo siguiente, que en la tradición del idealismo alemán, como todos ustedes saben, pues Kant es el responsable máximo de este asunto, lo trascendente ya no es aquello que desborda las categorías dentro del mundo, sino que empieza a ser aquello que implica o que desborda las categorías hasta el punto de constituirse como un ente de la omnitud rerum, de la totalidad de las cosas, e incluso desbordando al mundo. En el caso de Kant, en el idealismo trascendental de Kant, esta trascendentalidad va unida a lo que Kant llama los conceptos puros del entendimiento, que son las categorías de la cantidad, de la cualidad, de la relación y del modo, que desbordan completamente el mundo, porque él cree poder derivarlas de los 4 tipos de juicios que establece la lógica, y también dentro del conocimiento sensible el espacio y el tiempo, que Kant considera extramundanos, porque considera que son algo que aporta el sujeto al conocimiento sensible y que por tanto no proceden ni del objeto ni de las relaciones entre los objetos. Entonces en Kant lo trascendental ya no tiene el sentido clásico de la escolástica, sino que tiene otro sentido completamente diferente, que es aquello que desborda el mundo. Y entonces conecta con otra parte que también tiene que ver con la tradición cristiana, que es el de la trascendentalidad a priori. Que un hecho sea trascendental en esta tradición ya no lo es, como decíamos antes, en el concepto de trascendentalidad a posteriori, porque hemos contemplado la concatenación de eslabones, sino que es trascendental porque procede de un ente trascendental. En la tradición aristotélica es el ser, pero en la tradición escolástica ese ser inmediatamente se identifica con Dios. Y entonces aquí lo trascendental, que muchas veces no se le llama como tal, se le llama trascendente para distinguirlo de lo trascendental, en una cosa que es, a mi juicio, bastante arbitraria. Entonces, algo es trascendente por sus orígenes, por el origen divino, por ejemplo. Entonces, pues la categoría de trascendental ya no está vinculada a las prolepsis, a los proyectos, al futuro al que encamina esas acciones, sino que está vinculada a una especie de legitimación de origen, que tiene que ver con un Dios metafísico que está dado fuera del mundo. Entonces, lo interesante de este asunto es que, claro, aquí el concepto de trascendental solamente lo podemos entender desde un punto de vista dialéctico, porque no podemos caer en esa metafísica del apriorismo, ni tampoco caer en la metafísica kantiana, que en cierto sentido es muy parecida a la otra, solo que Kant lo que ha hecho ha sido pues una inversión teológica, y aquellos atributos que eran de Dios pues pasan a ser atributos de un sujeto, y de un sujeto además mentalista, no de un sujeto operatorio. La definición de trascendental de Gustavo Bueno implica la existencia de sujetos corpóreos y fundamentalmente operatorios, porque solo mediante esas operaciones se puede conseguir la recurrencia y la causalidad a lo largo de esa secuencia de eslabones a las que conducen nuestros actos. Y por cierto, tampoco es algo que pueda conocerse a priori, puesto que, y esto lo indica muy bien Gustavo Bueno en un trabajo sobre la causalidad, es imposible determinar a priori todas las consecuencias que tienen nuestros actos.
Es decir, cuando se dice hay que, antes de actuar, pensar en todas las consecuencias posibles, eso es imposible. Es imposible. Se puede barruntar, se puede actuar con prudencia, se puede más o menos tener pues una serie de proyectos, de programas, pero pretender que con nuestro pensamiento a priori vamos a determinar todas las posibilidades de extensión de un acto nuestro y todas las consecuencias que ese acto va a traer, eso es completamente imposible. Pero ¿por qué? Pues porque el sujeto corpóreo operatorio presupone la existencia de un mundus aspectabilis y un mundo que no es controlado por mucho que se empeñen, y yo esto en el Parlamento lo digo todos los días, que la ciencia controla el mundo y que la ciencia nos dicen, y bueno, y de hecho, pues esto que decía del cambio climático, que vamos a controlar el clima poniendo el gasoil a 2 euros, ¿no? Cosas así. Esto es completamente ridículo, esta concepción de la ciencia como un poder capaz de dominar a la naturaleza, pues anda, cuando empiecen a caer los asteroides veremos a ver el dominio de la naturaleza. Pero es una cosa completamente absurda, pero que se repite constantemente, que es algo increíble. Y luego te dicen también que no solo la naturaleza, que también controlas tu cuerpo. Que te dicen, mi cuerpo es mío y hago con él lo que me da la gana. Coño, pues no envejezca usted, vamos. Es una cosa increíble. Y entonces esta idea de que la trascendentalidad de un acto no puede ser determinada a priori, por mucho que se empeñe Kant o por mucho que se empeñe la teología dogmática, bueno, la teología natural y cierto dogmatismo, pues es completamente imposible, porque una cosa es tu acto y otra cosa son las consecuencias que tu acto tiene en función de las materias a las cuales afecta. Esto es que es fundamental. Recuerdo que Bueno usaba muchas veces esta frase de que el mismo fuego que ablanda la cera endurece la arcilla. Es decir, un mismo acto, en función del contexto en donde se inserta y en función de concatenaciones que no dependen del sujeto porque son objetivas, pues conduce a un sitio o conduce a otro. De manera que esto de darle un sentido, digamos, del deber ser a la moral, pues solamente se puede entender en un sentido analógico, pero no en un sentido absoluto. Es decir, solamente se puede entender en cuanto comprendemos la filosofía moral como un conjunto de prolepsis que implican unas anamnesis orientadas al futuro, pero en ningún caso esto puede agotar el material, porque el material es inagotable. Y entonces este concepto de trascendental lo que explica, es una relación que Aristóteles, en fin, si ustedes han leído a Aristóteles, es lo que llama Aristóteles una relación procedimental. Es decir, una relación predicamental, que es una relación de tipo siguiente, es decir, tengo un sujeto y tengo un predicado de ese sujeto. Pero claro, ese predicado puede ser sencillamente accidental, y esto no es el concepto de trascendental. El ejemplo que pone Bueno es el del Sosias, cuando uno descubre que tiene una persona que es igual que él, ¿no? Entonces, decir el predicado ser igual o ser muy parecido a mí es un predicado trascendental, porque trasciende de la persona, pero es accidental, porque cuando el Sosias se muere, ya ese predicado se agota. Entonces, no ese es el concepto de trascendentalidad. Esta trascendentalidad no solamente tiene que tener recurrencia, sino que tiene que tener solidez, en el sentido de que es universalizable, de que no se queda en el quinto predicable famoso de Porfirio, sino que implica al ser, implica la esencia. Entonces, esto es muy difícil de articular, y naturalmente pues ahí me podría estar mucho tiempo. Este concepto de trascendental es el que está precisamente desarrollado en esta obra monumental de Bueno, que es el ego trascendental, en donde la trascendentalidad no significa en modo alguno estar fuera del mundo, ni que exista algo fuera del mundo que de alguna manera se conecta con la materia cósmica, con los 3 géneros de materialidad, sino que este ego trascendental es una figura institucional sin la cual es imposible entender el mundo, entender los propios géneros de materialidad del mundo. Y es imposible tampoco comprender el mismo concepto de materia ontológico general. No se puede entender, porque la propia materia cósmica, los propios 3 géneros de materialidad, encierran también la propia idea de la materia ontológico general, a saber, en contra de lo que piensan los científicos y su idea fundamentalista de ciencia, según la cual la ciencia, ahí tengo la realidad, y entonces el científico la estudia, y conforme vaya avanzando la ciencia van agotando la realidad hasta el límite de que nos convertiremos en dioses porque sabremos todo, etcétera, etcétera.
lo que Bueno viene a decir es que la realidad es más bien una realidad agujereada, contiene agujeros negros, que hay agujeros negros donde no puede haber ciencia, sencillamente, pero no porque pensemos que existe un misterio insondable del universo, es porque el universo es antrópico y nuestros propios límites son los límites del conocimiento de los géneros de materialidad. Y por tanto, cuando observamos la química o la biología nos parece cerrada y la biología nos parece cerrada, pero lo que no está cerrado, y aquí acaba de aplicar aquella fórmula de Dubois-Reymond de ignoramus ignorabimus, lo que no está cerrado es cómo elementos de la química inorgánica pasan a ser, por combinaciones que no conocemos, a margen del plasma germinal y todas estas cosas, y los coacervados y todo esto, cómo pasan a ser elementos vivos. Es decir, ¿cuándo la materia inerte produce vida? ¿Cuándo se da el salto entre la química y la biología? Ahí lo que tenemos es la materia ontológica general, funcionando. Ahí, bueno, dice, bueno, podemos replicar la vida en un laboratorio, sí, pero a partir de células vivas, no a partir de materia inerte. Sí, el día en que alguien diga, bueno, aquí tengo un experimento donde he cogido carbono, oxígeno e hidrógeno y he fabricado un mamut, pues entonces ya nos callamos, decimos, bueno, pues ya hemos solucionado un agujero negro enorme, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso? Yo he comentado alguna vez, recuerdo que en México, cómo se produce la ilusión científica produce este asunto. Y es que si, bueno, y Bueno también lo explica muchas veces, si cogemos el colmillo de un lobo y extraemos un átomo de calcio, y del átomo de calcio extraemos el núcleo, y del núcleo el protón, y del protón extraemos cada una de las divisiones del protón, que son los quark, pues el químico muy alegremente viene y nos dice que el colmillo del lobo está hecho de quark. Ya, pero dele usted quark al científico, al químico, y que tenga el colmillo del lobo. Es imposible, porque el colmillo del lobo, por ejemplo, implica toda la teoría de la evolución, implica la dieta del lobo, implica el sujeto corpóreo operatorio que es el lobo. Entonces, decir que el colmillo del lobo está hecho de quark es sencillamente no decir nada. Es decir, aquí los quark están facilitando o presentándose como un regressus, no una materia indeterminada, ontológico general, sino una materia determinada y manipulable por las ciencias. Pero todo regressus necesita de un progressus, y aquí es imposible el progressus. Es decir, del átomo de calcio no se deduce de modo alguno el colmillo del lobo. Bien, entonces, si ya tenemos esta definición de trascendental, ¿qué ocurre aquí en los conceptos, en los contextos mundanos? Pues que hay convergencias entre este concepto nuestro de trascendental, de Gustavo Bueno, y, por ejemplo, el concepto de la trascendentalidad a priori, que manejan muchos católicos. Es decir, en un sentido pragmático se pueden llegar incluso a fundir. A saber, en el sentido en el que un acto que tú estás realizando, pues no se agota en ese mismo acto. Es decir, un católico practicante no puede actuar regido por su instinto o arbitrariamente, sino que parte de una concepción de la existencia del mundo que implica la existencia de un Dios creador, etcétera, del pecado. Entonces, tiene que darle trascendencia a ese acto. No puede caer en esta vacuidad del carpe diem famoso que tanto se publicita. ¿Por qué? Porque esos actos tienen una trascendentalidad. Y en sentido pragmático coincide, no en el sentido de la fundamentación. En el sentido de la fundamentación nos separamos completamente. Pero en sentido pragmático, ese acto concreto del católico consciente, de ahí que podamos explicar también por aquí esta vía de por qué somos católicos ateos. Porque en sentido pragmático es lo mismo. Es decir, mis actos están orientados a un orden que desborda mi propio ser, o mis propias creencias, o mi propia subjetividad. Está conectado con un orden que me envuelve. La diferencia está en que para nosotros el mecanismo conductor de esta trascendentalidad es el sujeto operatorio corpóreo y su recurrencia, mientras que para un católico teísta, pues el fundamento no es ya la recurrencia de los actos hecha a través de sujetos operatorios, sino un sujeto que también es operatorio, pero que está dado al principio y que no es humano y que como entidad metafísica pues no podemos contemplar desde una filosofía materialista. Divergencias, por tanto, también las hay. Divergencias muy importantes. Mientras que el materialismo filosófico solamente puede mirar
a fortiori, el catolicismo militante solamente puede mirar a priori. Es decir, mientras que nosotros podríamos decir o hacer nuestra aquella frase famosa del gladiador, cuando dice lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad, pues un católico teísta militante diría, no, lo que sucede en la eternidad tiene su eco en tu vida. Esa sería la transformación, digamos, dialéctica, aunque, insisto, pragmáticamente no veo mayor problema. En lo práctico, bueno, también tengo que decir que en esto pues estaré muy influenciado por el hecho de estar rodeado por muchos de ellos y coincidir en muchísimos puntos de vista pues en torno al problema de la eutanasia, en torno al problema del aborto. Es decir, digamos que yo diría que tienen ciencia per accidens, esto que decía Aristóteles, es decir, ciencia que acierta en las conclusiones, aunque no en el modo de llegar a las conclusiones. Es decir, discrepamos en cuanto al razonamiento que lleva a la conclusión, pero en cuanto a la conclusión estamos perfectamente de acuerdo. Bien, bueno, pues sin más, ahora lo que se trata es de explorar cada una de estas acepciones de trascendentalidad en los 4 tipos de familias morales que Gustavo Bueno estudia aquí en el sentido de la vida, en función de los criterios de materia y de forma de la moral. Es decir, pues recordarán, lo explico muy rápidamente para el que pues, no haya contemplado este asunto, que la clasificación de Bueno no es una clasificación epistemológica y que todos aquellos que pretendan confundir la epistemología con la gnoseología, ya sea en función de que si los ingleses o no sé qué, pues realmente pues que se lo expliquen a los ingleses, vamos, pero es que no es lo mismo, es confundirlo todo. Es decir, gnoseológica en términos de materia y forma. Oiga, que en inglés son sinónimos, pues peor para ellos, esa es la cuestión, peor para ellos, porque no son sinónimos. Y de hecho, si intentamos hacer una clasificación de la moral en torno a los conceptos de la epistemología, es que tenemos solamente dos elementos, subjetivismo y objetivismo moral, y para usted de contar. Y entonces esa clasificación no vale. No vale como no valdría aquella clasificación de Borges de los animales, animales que han roto un jarrón, animales que... ¿Por qué? Porque hay un amplio margen de fenómenos que están dados y que no caben en esas mallas clasificatorias. Es decir, es la potencia misma de la clasificación. Es decir, no se trata de ningún criterio dogmático, ni de que yo prefiera el materialismo filosófico a la epistemología genética o a lo que... No, es que cuando tú contemplas las dos clasificaciones, tú ves que una se ajusta al material y prácticamente no queda nada fuera de esa clasificación. Mientras que la otra, hay muchas corrientes de filosofía moral que no son capaces de quedar ahí atrapadas y que quedan totalmente al margen. Entonces, el criterio del criterio, ¿no? El criterio del criterio es la potencia a la hora de mostrar los diferentes elementos que hay dispersos y que se pueden clasificar. Pues bien, Gustavo Bueno distingue en criterios de materia y forma. ¿Qué sería la materia de la moral? Bueno, pues los actos. ¿Y cuál es la forma de la moral? Pues las leyes, en cuanto que esas leyes también, bueno, los actos y los fines a los cuales esos actos van unidos, no solamente los actos, serían la materia. Y la forma de la moral serían los códigos, las leyes, ¿de acuerdo? Básicamente, aunque esto es un poco más complejo, pero para no detenerme mucho aquí, me quedo en este asunto. ¿Qué pasa? Que materia y forma son conceptos conjugados, es decir, que no existe una forma a priori que se aplica a la materia como pensaba Kant con el espacio y el tiempo o las categorías, sino que materia y forma pues son como cóncavo y convexo, no se puede penetrar de lo cóncavo a lo convexo, no se puede decir me llevo la materia del libro y me dejo aquí la forma. Es decir, forma y materia son inseparables, disociables en el orden intelectual, ordo cognoscendi se pueden disociar, pero ordo essendi son inseparables, materia y forma. Diríamos, alguna vez lo he explicado yo esto en esta misma sala, siguiendo a Bueno, que la forma es el modo de conexión de las partes materiales y que no hay más misterio en el asunto. Es decir, si colocamos 3 puntos en una pizarra y los colocamos a la misma altura, pues con esos 3 puntos la forma, si las uno, es decir, el modo de conexión es una recta, pero si los coloco a diferentes alturas, el modo de conexión es un triángulo. Entonces, no es que haya una forma triangular o una forma lineal que se aplica a una experiencia, sino que es la propia concatenación entre las partes materiales la que determina la forma. Y esto es algo que hay que explicarles también a los que creen que el espacio antropológico de Bueno
es una forma a priori que surge de la mente de Bueno y que luego aplicamos sus discípulos al campo de fenómenos de la antropología. Eso es un craso error, porque lo que Bueno hace en su teoría del espacio antropológico es precisamente partir de esos hechos y del modo en que esos hechos se van concatenando los unos con los otros y dan como resultado estos tres ejes: el eje radial, el eje angular y el eje circular del espacio antropológico. Es decir, que no son artificios lógicos de Gustavo Bueno. Y la prueba evidente es que de otros modos, pues otros filósofos han hablado del asunto, aunque es verdad que la inmensa mayoría, pensando en un espacio antropológico bidimensional, en donde el eje angular, esto sí podríamos decir que es no un invento, sino una genialidad de Bueno, a partir de los estudios de la etología, etcétera, pero en fin, bueno, no me voy a detener por aquí. Entonces tenemos que si materia y forma son conceptos conjugados, pues hay 4 modos de darse esos conceptos conjugados, que son la neutralización, la subordinación de uno u otro, o la adecuación o composición de uno y otro. Neutralización, subordinación y composición. Y así surgen 4 familias morales. La neutralización de materia y forma, el positivismo moral. Subordinación de la materia a la forma, el formalismo moral de Kant. Subordinación de la forma a la materia, el materialismo moral en sus 3 especies, ya sea cuando la materia es cuerpos o en fin, contenidos de M1, hablamos de materialismo moral primogenérico. Cuando esos contenidos materiales son lo que llamamos la concavidad esférica del sujeto, es decir, de lo que habitualmente se ocupa la psicología, otros le llaman la mente o el espíritu, el alma, como quieran. Eso sería el materialismo moral segundo genérico, y un materialismo moral tercio genérico, que es más reciente, porque aparece, al menos en su formulación teórica, en el periodo de entreguerras, con la famosa teoría de los valores de Schiller y Hermann, de la que también he hablado alguna vez por aquí, en donde se supone que los determinantes de la moral pues son ciertos valores que van unidos a ciertos bienes, y que aunque se pueda ver una cierta relación entre esto y el a priori kantiano, sin embargo no es lo mismo, porque estos valores funcionan realmente como materias, no como formas a priori. Entonces hablamos de materialismo moral tercio genérico. El formalismo moral kantiano como esencial en este análisis que yo voy a hacer, y por último el materialismo formalista, que es la composición de la materia y la forma. Materialismo formalista, que es la teoría moral de Gustavo Bueno, del materialismo trascendental, y lo que voy a hacer ahora mismo es pues una breve explicación de este asunto y ir planteando en cada uno de estas familias morales a qué tipo de trascendentalidad están apelando. Comenzamos por la primera, el positivismo moral. Bueno, el positivismo moral, como todos ustedes saben, en fin, es la ausencia de trascendentalidad la moral. Aquí los valores del ego trascendental son nulos o próximos a cero. Esto, el padre es Comte. Comte elimina la psicología, la elimina completamente en su tabla de las ciencias. También podríamos encontrar aquí la antipsiquiatría, etcétera. Entonces, ¿la moral qué es? Bueno, pues en el materialismo primogenérico, la moral, el determinante de la moral no tiene ninguna trascendentalidad, porque lo fundamental es la salud del cuerpo. Entonces, ¿qué es moral? Pues es moral todo aquello que contribuye a la salud del cuerpo. Y sus correlatos mundanos pues están suficientemente conocidos y extendidos. Entonces, pues toda la filosofía del deporte, el libro de Gustavo Bueno, se puede entender o se puede leer como una crítica precisamente al materialismo moral primogenérico. Y desde luego, pues este concepto que ha acuñado últimamente hace ya tiempo, ya tiene algún tiempo el libro, Bauman, el concepto de sociedad líquida, que no sé si lo conocen. Bauman, en un libro que se llama así, La sociedad líquida, comienza con unos análisis muy interesantes sobre el estado sólido y el estado líquido, y entonces comenta que el paso de la modernidad a la posmodernidad consiste en la ruptura de un estado sólido, de relaciones sólidas, familiares, en el trabajo, etcétera, a una modernidad líquida donde todo fluye, donde la familia pues es fluyente, en donde el trabajo pues constantemente cambia uno de trabajo, etcétera, etcétera. Básicamente es un modo muy interesante, desde luego. Yo, si no han leído el libro, pues les recomiendo que lo lean porque es interesante, en donde se viene más o menos a decir que nada tiene trascendentalidad. Es decir, que la trascendentalidad en todo caso
es casi reducida a muy cortos periodos de tiempo, que todo fluye. Recordaba aquello de Heráclito de todo fluye, nada permanece. Todo está sometido a un cambio constante y, por tanto, la modernidad consiste en asumir ese cambio. Esto va muy también en la línea de estos majaderos que han hecho lo de la Agenda 2030, en donde te dicen, bueno, que es mucho mejor que no tengas una casa, que es mejor que vivas de alquiler, no se sabe por qué, pero en fin, que es mejor que vivas de alquiler, y todos son grandes corporaciones que te van a dar la felicidad. Bueno, yo alguna vez lo he dicho también por aquí, que es una vuelta al feudalismo, en donde el ejercicio de la propiedad, de la libertad, etcétera, la tienen estos nuevos señores feudales, y el resto somos súbditos, pero súbditos que viven pues en este estado constante de felicidad canalla suministrada por las élites. Una Agenda 2030 que, por cierto, suscriben todos los partidos políticos de España, excepto uno que es el que represento yo, por fortuna. Todos van con la chapita de la Agenda 2030, y entonces, claro, se supone que la propiedad es sólida. Claro, cuando tú tienes una propiedad, te ajustas es decir, ya no te quieres ir a trabajar a cualquier sitio porque tienes la propiedad en tal sitio. Y te permite formar una familia. En el momento en que tú desvinculas esa propiedad como algo trascendental, lo que ocurre es que ya eres mucho más manipulable. Claro, evidentemente, ya no tienes la raíz, ya te puedes decir, bueno, mañana te vas a trabajar a Burgos y pasado mañana a Málaga y tal, y no te preocupes que ahí te vamos a poner una solución habitacional. En Madrid ya hay hoteles que son cápsulas. Te metes en la cápsula aquella, vamos, yo ni de coña se me ocurre, pero es un horror, es una cosa horrorosa. Y entonces ahí, pues, le falta poner en la cápsula una especie de tubo para alimentarte con la papilla democrática, ¿no? Es lo que les falta, pero realmente una cosa vergonzosa. Y entonces, pues, ¿qué hay de trascendental en el materialismo moral primogenérico? Pues nada, ahí se apela a un ego diminuto, tan diminuto que prácticamente desaparece. Es la coloración más próxima a la anulación completa hasta del propio ego, porque tu propio ego ya no tiene tampoco ningún valor, salvo que pertenezcas a la élite, claro. Y entonces esto está constantemente promocionado. Lo más importante es la salud, lo más importante es... Y entonces la moral, ¿qué pinta aquí? Bueno, pues aquí la moral queda disuelta completamente en otras cosas, como el funcionalismo antropológico, a lo Marvin Harris. Es decir, esto es moral. Bueno, no es moral si el infanticidio resulta positivo, es decir, si el infanticidio está conectado a la supervivencia de la tribu, pues entonces el infanticidio es bueno. Es decir, no hay ningún criterio moral trascendente, a ver si lo entiendes, es muy simple. Y podemos decir, pero entonces cualquier cosa, es decir, el infanticidio, el suicidio, la eutanasia, desde el punto de vista del materialismo moral primogenérico, pueden ser consideradas como formas, incluso formas excelsas de la moralidad. ¿Por qué? En la medida en que potenciemos la eutanasia y potenciemos el suicidio de masas, arrojándose todos desde el puente de los franceses o arrojándose desde el Empire State Building, pues cojonudo, porque baja la población, hay menos gasto energético y podemos aplicar la célebre tesis de Oswald, que es bueno y es moral todo aquello que ahorra energía al universo, como quitarse la corbata, ¿no? Te quitas la corbata y entonces ya el cambio climático dice, oh cielo, se han quitado la corbata. Bueno, entonces esto es el materialismo moral primogenérico que, como pueden ustedes ver, campa a sus anchas. Es decir, yo dejé de ver la televisión porque es un horror. Y entonces es toda esta continua exaltación de la salud, del deporte, es decir, que uno ya no se ducha para ir limpio, no se ducha porque tu salud es lo fundamental, y el agua no bebes porque tienes sed, sino porque tu salud, es todo orientado a esto. Claro, ¿cuáles son los límites de esto? Pues obviamente si lo más importante es la salud y el estar joven y etcétera, bueno, toda esta moda de la cirugía, etcétera, etcétera, también tienen que ver con este asunto. Entonces, ¿para qué queremos unas fuerzas armadas? Fíjense ustedes el asunto. Que unas fuerzas armadas, nuestro presidente del gobierno ahora no lo dice, pero cuando estaba en la oposición dijo que había que desmantelar el Ministerio de Defensa y desmantelar las fuerzas armadas. Es decir, un Estado con unas fuerzas armadas es incompatible con el materialismo moral primogenérico. Porque, a ver, si lo más importante es la salud, ¿cómo vas a mandar a un joven al frente, verdad, a luchar? No por odio al enemigo, como decía Chesterton, sino por amor a los que están detrás del frente, ¿no? ¿Cómo vas a mandar a nadie? ¿Cómo vas a pedirle a alguien que arriesgue su vida? Entonces, con los criterios del materialismo moral primogenérico, insisto, no hay ninguna trascendentalidad.
Lo único que hay es esta metáfora grosera del carpe diem, de que lo que hagas no tiene importancia, de una sociedad líquida en donde lo que es verdad hoy, mañana puede ser falso. Es solidario también del relativismo moral, de manera que da igual que seas musulmán, da igual que seas católico, da todo igual, porque ¿qué más da? Si en el fondo todo es mudable, todo es provisional y el único criterio trascendental de la moral es que no hay ningún criterio trascendental. Digo, lo único trascendental es que no hay nada trascendental. Y por tanto, esto es lo más próximo, como decía Bueno en este libro, El ego trascendental, a los valores nulos o próximos a cero de los componentes egoiformes de la realidad. Hemos visto también una expresión muy contundente de esto con la crisis del COVID. Con la crisis del COVID, los ciudadanos españoles han tolerado sin rechistar un estado de alarma anticonstitucional y lo han tolerado sin rechistar. Es decir, como corderitos obedientes, han dejado de ir a trabajar, se han quedado en sus casas. Es decir, el miedo provocado por un virus, que Dios sabe de dónde salió y por qué salió, un miedo muchas veces, a mi juicio, irracional, hizo que toleráramos, de ahí que yo creo que eso fue un maravilloso experimento sociológico, toleráramos que se nos arrebataran las libertades políticas y las libertades personales. De ahí la importancia que tiene este asunto del materialismo moral primogenérico. Es decir, hasta qué punto quienes incluso no están en ningún modo defendiendo ese materialismo moral primogenérico, el miedo provocado por el virus, padecer la infección o morir, inmediatamente es como si se hubiese producido un eclipse de sindéresis que llevó a los españoles a aguantar, insisto, un estado de alarma, que en realidad no fue un estado de alarma porque fue un estado de excepción, que no contó con el amparo de la ley, como ha determinado el Tribunal Constitucional tras la denuncia presentada por Vox, ha demostrado que fue inconstitucional y que eso no se podía hacer. Sin embargo, no ha tenido ninguna consecuencia. Es decir, en un país normal esto debería haber llevado a la inmediata dimisión de todo el gobierno. Es decir, que un gobierno haga una ley y la aplique, donde te encierra en tu casa y que lo haga además sin ningún respaldo de la propia Constitución, esto es impensable. Esto es impensable. Y sin embargo aquí no ha pasado nada. Incluso se ha justificado diciendo, no, pero es que en el fondo salvó vidas. Incluso se atreven a cuantificar las vidas que se salvaron, que no sé cómo las han contado. Esto es ya maravilloso. Dicen, no, es que se han salvado 2 millones de vidas. Pero bueno, no me fastidie usted, vamos, que aquí he ido contando cómo se hace eso. ¿Cómo se puede calcular las vidas que se han salvado por un estado de alarma? Y, hombre, proyectando cifras de mortalidad, pero eso es totalmente especulativo. Pero claro, cuando uno cree que estas cosas están superadas y que este materialismo moral primogenérico pues es cosa que, en fin, que tiene que ver con la propaganda, ¿no? Y con el deseo de muchas compañías de venderte productos de salud y de belleza y de estas cosas, y te das cuenta de que no, de que realmente está inserto de tal modo en nuestra sociedad política que incluso ha determinado la deriva de un Estado, la destrucción del tejido económico. Todavía no hemos llegado a cifras de crecimiento de 2019, ¿eh? Somos los más atrasados de Europa en ese punto. Si Francia, Alemania y otros países ya parecen estar remontando, pero aquí estamos todavía. Dicen, bueno, estamos creciendo más, claro, es que hemos caído más que nadie, evidentemente, ¿no? Entonces, pues se crece, pero no hemos alcanzado el Producto Interior Bruto que había en 2019, ni parece que a corto o medio plazo se vaya a alcanzar. Y entonces todo esto ha sido tolerado precisamente por esa sensación que se produjo con ese bombardeo mediático tremendo, tremendo, de las televisiones y de la prensa y todo en torno al COVID, y entonces realmente pues hubo una especie de cancelación de todo en nombre de la conservación de la salud. Y de ahí la importancia que tiene esto, que no es una importancia menor. También, en descargo de esto, se puede decir que aquello del primum vivere de inde filosofare, que en fin, que en ciertas circunstancias, pues obviamente, pues hay que mantener cierta prudencia en este sentido. Ahora bien, no me refiero tanto a la actitud individual de cada uno, que lógicamente pues sigue esta tesis del conatus de Spinoza, de mantener su propio cuerpo, evidentemente, pero me refiero sobre todo a toda la extensión institucional que tuvo este asunto y cómo este materialismo moral primogenérico, al menos durante un año,
fue, digámoslo así, la filosofía moral oficial de España, al menos durante un año. Naturalmente, pues ya estamos recuperando el asunto. En segundo lugar, el materialismo moral, segundo genérico. Es lo que llamamos la psicología. Es otra, es decir, aquí la trascendencia tampoco es de un ego trascendental, sino de un ego diminuto de carácter psicológico. Y por eso, en cierto sentido, aunque esto había que explicarlo mejor, el materialismo moral segundo genérico no está tan lejos de lo que muchos piensan del formalismo moral. Porque ahora el canon de la moralidad ya no es en modo alguno la preservación del cuerpo, sino el bienestar del espíritu, de la mente, del alma, como ustedes quieran llamarle. Es decir, ya no es tanto el placer cinemático que decía Epicúreo, sino el catastemático, la ausencia de dolor. Bueno, en este punto, ustedes sabrán que España es el principal consumidor de benzodiazepinas del mundo, en porcentaje por cada 1000 habitantes. Superamos a Estados Unidos en el consumo de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son básicamente pues unas sustancias que se utilizan para calmar, es decir, son calmantes, pero no calmantes del dolor, sino de la ansiedad, de la depresión, etcétera, etcétera. Hay muchas formulaciones, unas impiden la recaptación de la serotonina, otras, hay diversos mecanismos. El país del mundo con mayor consumo de este tipo de sustancias, de estas drogas legales y toleradas que se administran en farmacia y que denotan que existe pues, un enorme malestar psíquico en la sociedad. ¿Pero por qué se produce eso? Esta es la cuestión. ¿Por qué cuando se habla, por ejemplo, de aquellos tiempos oscuros del franquismo en donde no sé qué, y no había prácticamente tasas de suicidio y no había prácticamente consumo de estas cosas? ¿Qué ocurre? Pues no vivimos mejor ahora. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues aquí lo que ocurre es que esta concavidad esférica del sujeto se ha propuesto como el mayor canon y criterio de la moralidad, es decir, la subjetividad. Y hasta tal punto llega el asunto que llega un señor y dice que se siente mujer y ya está, ya eres mujer. O sea, hasta ese punto. Es decir, es una constante apelación que naturalmente pues, es conveniente seguramente para los intereses también de esta Agenda 2030 o este nuevo capitalismo líquido que llaman, que los sujetos se consideren a sí mismos no solamente como cuerpos deseantes, sino también como mentes deseantes. Y entonces crear una insatisfacción continua. Es decir, precisamente tiene también que ver con este concepto de la sociedad líquida del que yo hablaba con anterioridad, refiriéndome al materialismo moral primogenérico, pero que también es aplicable en este contexto. Ahora, las relaciones sociales, las relaciones institucionales, también en su dimensión psíquica, son totalmente parciales y totalmente prescindibles. Y se agotan enseguida, entonces hay que cambiarlas por otras, porque te aburres. Aquí ya no se trata tanto del agotamiento de la solidez de la familia o de la solidez de la institución, cuanto del agotamiento individual del sujeto que ya no soporta al marido o a la mujer o que no soporta. Entonces, el psiquismo se ha elevado a la categoría de política de Estado. Incluso en los temarios de educación, pues esto es una cosa constante. Se trata de que todo lo que se hace y todo lo que se haga es moral, ya no si preserva el cuerpo, si disfrutas haciendo lo que estás haciendo. El canon de la moralidad en el materialismo moral segundo genérico es el disfrute. Y entonces, pues todo está orientado a eso. Yo recuerdo la broma que decía, bueno, si uno va al médico es para disfrutar de la sanidad. Decía, hombre, te están operando del riñón y estás diciendo cómo disfruto de la sanidad. Decía, bueno, claro, sí, pero ¿cómo que el disfrute? Y si vas al fútbol es para disfrutar, y el disfrute, una y otra vez el disfrute, se considera el canon superior de la moralidad. Bueno, ¿qué hay de trascendental aquí? Pues nada. Es decir, quizás lo trascendental aquí es el estado anímico, esa que llamábamos antes concavidad esférica del sujeto, el estado anímico como el criterio superior. Entonces, si uno no se encuentra bien en un sitio, si no está a gusto, pues, ¿qué importa la dimensión objetiva que tenga eso? Es que te largas. Claro, esto es, puede ser el canon de la moralidad esto en una sociedad política que pretenda tener un mínimo de eutaxia. Es imposible.
Es imposible. Es decir, una sociedad política que se base en estos criterios es que no puede durar. Es que es imposible. ¿Por qué? Pues porque ese disfrute de unos es incompatible con el disfrute de otros. Es decir, porque el conflicto estalla cuando todos estos egos diminutos, con planes y programas que ellos creen que son personales suyos, en realidad son planes y programas institucionalizados, que ellos interiorizan como propios, pero que lo que estás haciendo es lo que te dice la tele, lo que te dice, es imposible. Si es que el individuo no existe, pero así dicho. Es decir, ese individuo que se autodetermina a sí mismo, pues es aquello como dar vueltas alrededor de un palo hasta cogerte a ti mismo por la espalda. Es imposible. Es decir, el concepto de autodeterminación, como todos ustedes saben, por mucho que lo utilicen estos majaderos de Esquerra Republicana y el PNV y esta gentuza que tengo que soportar todos los días ahí en el Parlamento, y lo digo así, gentuza, con todas las palabras, pues es un concepto absurdo, porque ¿cómo te vas tú a determinar a ti mismo? Sí, toda determinación es codeterminación con los demás. Es decir, no es que nosotros queremos poner una frontera ahí en Zaragoza. Bueno, pues habrá que preguntarle a los de Zaragoza, ¿no? Y a los que están al lado de Zaragoza. Es decir, que yo puedo autodeterminarme ¿en virtud de qué? ¿En virtud de qué? Pues eso es una cosa increíble. Y entonces, este concepto de autodeterminación aplicado aquí a este materialismo moral segundo genérico, pues vuelve a explicar lo mismo, que no hay ninguna trascendentalidad, que uno se mantiene inserto en su categoría de referencia, y la propia categoría de referencia es el yo, y el yo como ego diminuto. Es el colmo. Entonces, por aquí tampoco podemos ir a ningún sitio. Es imposible. Insisto, una sociedad política que está basada en los intereses personales de cada individuo, y que intenta contentar a todos, pues será sencillamente pues una sociedad orientada a la demagogia. Esto lo sabía muy bien Platón, con aquel ejemplo famoso que ponía en la República del tribunal de los niños enfermos, a los que el cocinero o el pastelero les receta pasteles y el médico les receta una medicina amarga. Y entonces, siguiendo esa subjetividad individual de cada uno de ellos, los niños que están enfermos eligen los pasteles, dice Platón, y claro, se mueren todos, porque lo que tenían que tomar era la medicina amarga que les receta el médico filósofo, en esa analogía que es muy constante en la República de Platón entre la medicina y la filosofía, y la filosofía política. Claro, y entonces esto es el abono perfecto para la demagogia, es el abono perfecto. Y el otro día decía no sé quién, este presentador infame de Telecinco, el Jorge Javier, decía que le iba a votar a Pedro Sánchez porque era muy guapo. O sea, vamos, realmente si esto no es para decir apaga y vámonos, es la elevación a categoría suprema de la política, de la subjetividad, vamos, porque le parecerá guapo a él, a mí me parece repugnante, vamos, pero en fin, no tanto por su aspecto físico, sino por las cosas que dice. Bueno, en fin, entonces ya me dirán cómo se puede articular un Estado, una nación política con estos mimbres. Es completamente imposible, es la disolución completa de una sociedad política. Y sin embargo, este psicologismo está, implantado por todos sitios, hasta el punto de que yo creo que la lucha contra esto está perdida. Entonces, me cuentan, yo tengo una amiga psicóloga muy buena además, que tiene un gran éxito, y me cuenta que no da abasto, es decir, que es una cosa... Toda esta tarea que hacían los curas, como todos saben, antiguamente, pues ahora son los psicólogos, y me cuenta además que todos los problemas que trata son muy parecidos. Desde que en el fondo tiene una dimensión sociológica evidente, porque no es normal que 8.000 egos diminutos tengan el mismo problema, no fastidies, ni que fuera una epidemia como la del coronavirus, evidentemente no. Entonces, claro que hay una dimensión sociológica en el asunto. Entonces, esta psicologización constante de la vida, en la que estamos, pues francamente, yo no sé cómo se puede acabar ni cómo se puede atacar, porque la fuerza terrorífica que tiene es prácticamente imposible. Ya supongo que conocen ustedes el chiste del psicólogo, ¿no? Que este señor que se meaba en la cama, y le dijo a un amigo, no, pues vete al psicólogo, ¿no? Vete al psicólogo. Y al cabo de los meses lo vio y dije, ¿cómo te va en el psicólogo? Y dice, maravilloso. Dice, que ya no te meas. Dice, no, me sigo meando, pero me da igual. Ahora me da exactamente igual, ¿no? Pues esto es. Este es el ejercicio de la psicología. Dice, no, yo el problema no te lo arreglo, pero sí voy a hacer que te dé exactamente igual tener el problema, ¿eh? O sea, dimensión objetiva cero. ¿Pero qué importa? Es decir, pues, ¿qué más da? Ande yo caliente y ríase la gente. Si yo me siento bien, lo importante es que tú te sientas bien. Ya está, ese es el canon de la moralidad. Otra vez,
ni la capa cortical de una sociedad política, vamos, ni ir a trabajar. Es que ¿quién iba a trabajar? Es que alguien se siente bien trabajando. Entonces lo importante ya no sería el trabajo, la dimensión objetiva del trabajo, sino lo importante es que tú te sientas bien en el trabajo, ¿eh? Que me siento aquí picando piedra, estoy en la gloria, bendita, es una cosa increíble. Materialismo moral tercio genérico. Bueno, por cierto, este materialismo moral segundo genérico tiene también su dimensión académica. Y lo que voy a decir, pues igual alguien descuece, que es la fenomenología. Es decir, no crean que esto se queda a la altura únicamente de la psicología. A mi juicio, toda esta teoría que ha sido expuesta por algunas personas de un cuerpo interno y un cuerpo externo, que está íntimamente ligada a la fenomenología husserliana, pues eso es un modo académico de darle una cobertura académica a esto. Es decir, claro, es que la propia fenomenología lo que te está diciendo es que lo importante es el fenómeno, es decir, no es la objetividad, sino el cómo tú percibes, tú cómo sientes el fenómeno dado externamente. Entonces, también hay una conexión aquí muy interesante, pero que es toda para otra conferencia, entre los contenidos fenomenológicos de la conciencia y el materialismo moral segundo genérico. Es una cosa que a lo mejor a Luis Carlos le interesa también, por lo que estábamos hablando antes. Y uno de los medios, de los vínculos de esa conexión, está en algo que yo he tratado aquí un par de veces, que es el espiritismo. Porque el espiritismo es interesantísimo en este punto, porque permite, de alguna manera, que estos contenidos fenomenológicos adquieran envoltura carnal. Este es el asunto, porque el espiritismo en el fondo yo lo califiqué como una especie de formalismo primogenérico, porque los espíritus son fluidos, dicen, y por tanto tienen cierta materialidad. Y entonces toda esta carga fenomenológica, que no hay quien la entienda en un sentido estricto, resulta que se hace presentable a través del espiritismo, y no es de extrañar que muchos fenomenólogos resulta que hacían sus pinitos con el espiritismo. Y yo que estaba estudiando esto, pues resulta, y lo estaba tratando antes de leer el libro, resulta que lo dice bueno en el libro también. Me lo encontré y dije, bueno, pues mira, cómo pensando desde lugares comunes se llega a las mismas circunstancias. Entonces, toda la tradición fenomenológica, por mucho prestigio que pueda alcanzar y que pueda tener, y muchos cultivadores que tenga, en el fondo, la única explicación racional que podemos encontrar para darle cierto pase a la fenomenología es la existencia de un cuerpo interno, y un cuerpo interno que además tiene que tener una estructura material, y eso quien se lo concede es el espiritismo. Y por cierto, lo mismo sucede con el cartesianismo. Claro, es que Descartes, con su cogito, ego cogito, ¿verdad?, que está dado, al menos en el Ordo Cognoscendi, está dado a priori, es el primum cognitum para Descartes. Recordarán esa alucinógena meditación tercera cuando dice que pensó que le podía engañar un genio maligno cuando 2 y 3 son 5 y que los sentidos le engañan, y entonces se encuentra el cogito ergo sum y ahí no me puede engañar. Bueno, pues esto no se lo creía ni Descartes, vamos. Descartes al final viene a decir que el alma se conecta al cuerpo por la glándula pineal. Claro. Es decir, otra vez necesita de un soporte material para el alma, porque si no se queda eso flotando por ahí. Y entonces dicen, no, pero la prueba está en que el alma se mete en el cuerpo y controla el cuerpo desde la glándula pineal. Es un poco como aquellos dibujos animados que había cuando yo era pequeño del Mazinger Z, que es que se le metía a un chico en la cabeza a un robot y entonces movía los brazos y tal y cual, pues una cosa igual, ¿no? Entonces, pues todo esto da de sí el materialismo moral segundo genérico. En cuanto al materialismo moral tercio genérico, se supone que los cánones de la moralidad, es decir, trascendentales, son trascendentales, pero son trascendentales no en el sentido de nuestro ego trascendental, sino en el sentido de un ego que es un ego institucional, es decir, ya no es un ego diminuto, pero un ego institucional de carácter formalista, porque Schiller y Hartmann piensan que estos valores, los valores de la solidaridad, de la tolerancia, etcétera, que además van unidos, cada uno de esos valores va unido a un bien, son los cánones de la moralidad. ¿Y en qué consiste lo moral? Pues en ejercitar esos valores en sociedad. Bien, esto es básicamente todo lo que hemos estado pasando en España en educación, con la famosa educación en valores. Y cuando se dice es un partido con valores, etcétera, etcétera. Es decir, esto está en la línea misma de lo que aquí hizo en España, Tomás lo sabe muy bien, la Fundación Cibes, acuérdate del asunto, de la educación para la ciudadanía, la educación en valores. Claro, aquí, bueno,
¿cuál es el ego que puede articular esto? Desde luego no desde un ego trascendental, porque como decíamos, ese ego trascendental propio del materialismo filosófico solo puede ejercitarse a fortiori. Es decir, solo lo podemos ver como un ego a posteriori, no está dado al principio, sino que es el resultado de una concatenación de actos. Entonces aquí no, porque aquí se parte de un ego trascendental, es decir, de un concepto de trascendental dado a priori, porque estos valores son a priori y están dados en el universo racional, lo cual inmediatamente conecta con lo siguiente, que es el formalismo moral. Aunque hay una diferencia fundamental, porque en el formalismo moral de Kant lo que se dice es que tus actos tienen que estar regidos por la forma de la moral, en lo que Kant llama una moral autónoma frente a una moral heterónoma. Es decir, Kant cree poder evacuar los fines de los actos, que puede evacuar todo fin de la moralidad. Y entonces, para Kant, un acto moral lo es porque se atiene al contenido universal de la facultad de desear. Todo esto expresado en la famosa fórmula del imperativo categórico. Haz que la máxima, es decir, que tu norma individual pueda ser considerada por los demás como universal. Entonces, la fórmula clásica es debes, luego puedes. Entonces, se ha evacuado toda materia. Y, por tanto, aquí ya podemos decir que sí que hay una trascendentalidad evidente en el formalismo moral, puesto que, claro, estos contenidos factuales que tú estás haciendo, pues no están conectados a tu interés personal, puesto que tienen que afectar a una regla universal. Pero claro, esa regla universal no es de carácter antropológico, ni de carácter político, ni de carácter material, es una regla lógica. Según Kant, en rigor, es una regla psicológica, porque el ego trascendental de Kant y el sujeto trascendental de Kant no tiene brazos, ni tiene cuerpo. Es un sujeto que flota en no se sabe dónde. Es decir, y además es un sujeto hipostasiado, porque las relaciones que está marcando Kant, relaciones epistemológicas entre el sujeto y el objeto, no quien las entienda tampoco. Esto que viene a decir Kant en el famoso giro copernicano, ¿no? Cuando dice Kant, no es el objeto el que determina al sujeto, sino el sujeto el que determina al objeto. Claro, aquí hay dos hipóstasis, la del sujeto y la del objeto, porque no hay un objeto, sino colecciones de objetos, es decir, o uno, o dos, o tres, hay muchos objetos y muchos sujetos. En concreto, en la estética trascendental hay una clave de todo este asunto cuando Kant dice que cuando el sujeto geómetra observa el triángulo, si empieza a deducir cuestiones en función del propio objeto del triángulo, jamás puede deducir el teorema de Pitágoras ni ningún otro teorema. Es decir, si tú, por mucho que mires al triángulo o lo construyas en madera o en lo que sea y lo pruebes o lo mires por el microscopio, tú miras al triángulo por el microscopio y no descubres el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces dice Kant, entonces la prueba de que yo tengo razón es que el geómetra ve en el triángulo, dice, lo que él ha puesto previamente. Es decir, lo que en su orden lógico él ha pensado, lo que hace es aplicarlo al triángulo. Y entonces las matemáticas se explican precisamente por qué, y por qué puede pensar el sujeto en estas cosas antes de ver al triángulo. Pues puede pensar porque el espacio en realidad no es empírico, no es un concepto empírico, sino una intuición pura de la sensibilidad humana. Y por tanto, la geometría es la ciencia del espacio y por tanto no es la ciencia de los objetos geométricos, sino la ciencia de la facultad pura de conocimiento sensible. Es decir, que el espacio no está dado ahí, sino que está en el sujeto, que es un elemento a priori de la sensibilidad. Y por eso, en su razonamiento lógico espacial, ¿verdad?, él ha deducido el teorema de Pitágoras y luego va y lo comprueba. Claro, esto salta por los aires en cuanto tenemos en cuenta lo siguiente, que el sujeto geómetra no está dado aparte del sujeto agrimensor, ni está dado aparte del sujeto aritmético, ni está dado aparte del sujeto político, es decir, que son muchos los sujetos, y que el teorema de Pitágoras no solo es posible porque haya un espacio, es que además eso es imposible, porque hay un espacio previo en la mente humana que lo analice, es posible porque se hacen las operaciones que necesitan de brazos.
y necesitan de escuadras y cartabones y compases, etcétera, para medir las áreas resultantes de construir un cuadrado con cada uno de los lados de un triángulo. Es decir, que mentalmente las operaciones mentales no descubres el teorema de Pitágoras así tuvieras la mente de Einstein o la que fuera. Necesitas hacer operaciones y operaciones con las manos. Entonces, que el sujeto trascendental kantiano es sencillamente otra vez pues un sujeto psicológico, porque no es un sujeto corpóreo. Y entonces esa trascendentalidad de Kant, que está dada a priori, es la que yo explicaba al principio, que no tiene nada que ver, que el sujeto trascendental de Kant no tiene nada que ver con el ego trascendental, aunque ciertas funciones en la ontología general, funciones que cumple el ego trascendental en la ontología general del materialismo filosófico, las pueda estar cumpliendo de modo análogo, y a mi juicio muy poco análogo, pero en fin, se puede establecer una cierta relación en las funciones que cumple el sujeto trascendental en el idealismo trascendental, pero punto. Es decir, que de alguna manera Kant habría barruntado bien el asunto, habría barruntado que como crítica, el formalismo como crítica del empirismo, pues tiene razón. Es decir, por mucho que tú observes a un señor arrojar desde una ventana graves que van cayendo, por mucho que observes, no deduces que la velocidad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ni de coña. Es decir, el empirismo no puede explicar eso. Y entonces, en cuanto a crítica de eso, pues acierta el formalismo. Ahora se equivoca en lo que afirma. Y precisamente se equivoca en lo que afirma al estar metido en esta estructura epistemológica del sujeto y el objeto, insisto. Es que no se pueden dar dos pasos con la epistemología, que no se pueden dar dos pasos. Y si estamos traduciendo la nosiología del materialismo filosófico como epistemología, estamos confundiendo. Aunque sea, insisto, en virtud de que se extienda esto por las facultades anglosajonas y tan modernas que hay. Pero es que no puede ser. Entonces lo que hay que hacer es explicarlo. Y si no lo entienden, pues ya, como decía antes, peor para ellos. Bueno, entonces... ¿qué son los valores en este materialismo moral terciogenérico? Pues son cosas que provienen de la lógica, pero ojo, dice Schiller claramente que son intuiciones emocionales. Claro, es decir, que son intuiciones. De manera que en las clases estas de valores, pues en lugar de leer a Schiller y a Hartmann, lo que hacen es sacar a los niños al patio y lanzar palomas al aire para la paz, ¿verdad? Y hacer cánticos juntos y coaching de que es moderno, estas cosas. Porque de lo que se trata es de que los niños intuyan el valor de la paz, el valor de la solidaridad, etcétera, etcétera. Desde el materialismo filosófico, ¿qué hay que hacer? Pues la trituración absoluta de este asunto. Es decir, la trituración completa, es decir, aquí no podemos dejar nada. Yo creo, lo he dicho también alguna vez aquí mismo, que la tarea fundamental del profesor de filosofía crítica es la trituración de estas ideas de solidaridad, tolerancia, etcétera, etcétera, todas estas hipóstasis que se están utilizando como valores que absolutamente determinan la moral, que la determinan por completo, al margen de cualquier análisis crítico de estas ideas. Hasta el punto de que cualquier análisis crítico que hagas inmediatamente pues te sueltan sus famosos discursos adjetivos de fascista, todo lo que quieras. Pero no hay ningún discurso sustantivo que se pueda contraponer a esto. Cuando decimos, bueno, sí, solidaridad muy bien, pero especifique con quién. Porque si no especificas con quién, eso no es nada. Cuando hablan de tolerancia, ¿pero tolerancia de qué? Sí, si son conceptos sin categoremáticos, que decían los escolásticos, conceptos que deben de aplicarse a algo. Entonces, digamos que lo que el espiritismo es al materialismo moral segundo genérico, pues lo es la teoría de los valores y toda esta argamasa ideológica en la que vivimos respecto del materialismo moral terciogenérico. Pequeño paréntesis. Eutanasia y suicidio, materialismo moral primogenérico, hemos dicho, ¿cómo se puede justificar? Pues muy fácilmente, lo decía. Primero, porque hay que disminuir la población y, en segundo lugar, porque si un individuo está enfermo, pues ¿para qué lo quieres vivo? Es decir, se le remata para que no sufra como a los animales. Es así de simple. En el materialismo moral segundo genérico, ese sufrimiento es un sufrimiento anímico, pues también. Es decir, la ley de eutanasia que se ha aplicado aquí no distingue. Es decir, si un enfermo manifiesta su voluntad de morir, inmediatamente el médico tiene que aplicarle, pues no sé si aplican pentotal sódico o un combinado de discursos de Pedro Sánchez, pero en cualquier caso, veneno puro en vena, ¿no? y ese individuo cae. Yo recuerdo cuando se discutía este asunto en Cortes, yo tenía sentado al lado
a un diputado que es una de las cosas más zafias y groseras que ha pasado por allí, que es el señor Baldoví de Compromís. Es un grosero completo. Y pues, naturalmente lo tenía sentado a mi lado, fue en la legislatura pasada. A mí me pusieron, no sé por qué, me pusieron de guardián del grupo Vox, ¿no? Entonces yo estaba en el extremo y a mi lado Baldoví. Y Baldoví dijo, es que nadie puede imponer su voluntad a un moribundo o a alguien que desea morir. Y entonces cuando subí a mi escaño le dije, o sea, que la voluntad del individuo determina la legislación, ¿no? Dice, hombre, por supuesto. Digo, entonces si alguien está deprimido y pide la muerte, hay que dársela. Dice, hombre, por supuesto. Digo, ¿y si es tu hija? Su hija tiene 18 años o 20. Dice, hombre, entonces no. Digo, o sea, vamos, vean ustedes el alcance de la norma. No, porque de ese caso es una depresión y hay que tratarla, ¿eh? ¿Y quién te dice a ti que en el caso de un señor de 70 años no es una depresión y por eso no hay que tratarla? Porque tiene 70 años. Pues básicamente me estás dando la razón, estas leyes de la eutanasia. Que ojo, en fin, tampoco es del todo despreciable que cuando hay un enfermo terminal sin curación, pues el médico y la familia llegan a un acuerdo. En fin, esto se ha hecho toda la vida, no vamos a decir aquí. Hablamos de la ley, que obliga a que un señor que dice, no, yo es que estoy deprimido, me siento mal, entonces aplíqueme usted la eutanasia y hay que aplicársela. No, hombre, no, por favor, hay que ofrecerle otras alternativas. Porque te queda esperanza de vida, en principio, porque... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final, lo que ocurre en Alemania o en Bélgica, que cruzan las fronteras corriendo porque no quieren que los traten en los hospitales, no vaya a ser que los maten antes que curarles. Claro, eso es lo que pasa. ¿Qué ocurre? Pues que la eutanasia es un modo también de ir quitando población sobrante, que no consumen, que naturalmente pues sobran, entonces se les quita de en medio, incluso con su consentimiento. Y... respecto del suicidio, pues igual, claro, pero el suicidio no se puede controlar. ¿Es justificable que un chico que está deprimido se suicide? Tenemos un problemón terrible en España con eso. El suicidio es ya la causa de mortalidad juvenil, superando los accidentes de tráfico y otro tipo de enfermedades. Para que se hagan una idea, el último dato que se tiene de suicidios en España, de antes de la democracia coronada, era de un suicidio al día, 360 y tantos al año. Ahora estamos superando los 4.000 anuales. Es decir, se ha multiplicado por 10 la tasa de suicidios en España, con una población más o menos similar, porque tampoco ha crecido tanto la población. Entonces, las causas de esto es un tema tabú, sí, prácticamente es un tema tabú que no este año ha habido muchísimos más muertos por suicidio que por enfermedades cardiovasculares, es una cosa, y también afecta muy especialmente, y aunque no sé por qué, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tienen ahí un problemón tremendo, ¿eh? Y la siguiente, esto no sé por qué, la verdad, son los dentistas, se suicidan mucho los dentistas. Yo ignoro el asunto por qué, pero por lo visto, vamos, lo leí en una noticia que los dentistas se suicidan más que el resto. Debe ser que de tanto mirar boca se deprimen, yo no lo sé. Bueno, entonces, desde materialismo moral tercio genérico, también se podrían justificar perfectamente suicidio y eutanasia, aunque aquí la dimensión ya es mucho más objetiva. Es decir, en cuanto que un individuo se considera un enfermo moral incapaz de ser solidario, incapaz de ser tolerante, etcétera, pues se puede justificar, pero ya este suicidio sería un suicidio, es decir, una eutanasia procesal, por decirlo así en términos del materialismo filosófico, una eutanasia procesal. Es decir, solo que los criterios serían muy diferentes a lo que aplicamos nosotros. Para nosotros un imbécil moral es aquel que comete un crimen horrendo, un crimen que no puede insertar en su propia biografía, no lo puede insertar. Sin embargo, para alguien que aplique esta teoría de los valores de Harman y Schiller, etcétera, pues un imbécil moral sería, pues por ejemplo, un votante de Vox. Entonces, claro, mejor vamos a dejarlo aquí el asunto, ¿verdad? Bien, por último, y ya voy acabando. Sí, ya tengo que acabar. Por último, el materialismo filosófico, que apela a un ego trascendental. Las normas morales, claro, consecuentemente con lo que hemos hablado de trascendentalidad, las normas morales no se pueden considerar fundamentadas a priori, por un Dios que tal. Esto, por cierto, es otra forma del positivismo moral. Decir que matar está mal porque lo dijo Dios es positivismo moral, porque en el fondo es y lo dice el propio Bueno, es llevar
a otro nivel aquella regla de que la moral es la ley que impone el más fuerte. Claro, ¿quién es más fuerte que Dios? Entonces, esto es llevarlo ya al máximo nivel. Cuando alguien dice, si Dios, como por ejemplo en el episodio de Isaac, cuando le dice a Abraham, coge Isaac, sube al monte, coge el hacha y córtale el pescuezo en nombre de Dios, y entonces él obedece. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Dios, aunque no tenga sentido, ¿verdad? Claro, aquí aparece la diferencia fundamental entre la trascendentalidad de un católico y la trascendentalidad de un protestante, y no digamos ya de un musulmán. Y es que cuando el católico escucha una voz que le dice coja a tu hijo, mátalo, el cura le dice no, tú ve a psiquiatra, que no está muy bien. Siguiendo la máxima aquella de que si uno habla con Dios está rezando, pero si Dios habla con uno está esquizofrénico. Entonces el cura inmediatamente le para los pies. Pero el que lee literalmente la Biblia, si escucha una voz, a lo mejor le remana el pescuezo. Bueno, y saben que en el momento de rebanarle el pescuezo, pues Yahvé lo para a Abraham y le dice, bueno, ya me has demostrado tu fe y tal, con lo cual Abraham le tenía que haber dicho, pues para ser omnisciente hay que ver qué putadas que gastas, ¿no? Porque mandan narices el ratito que me has hecho pasar. Bueno, en fin. Entonces aquí el materialismo moral primogenérico pues es solidario de un teísmo exacerbado, de un fideísmo. En el fondo también es un fideísmo. Es decir, ¿por qué hago esto? No tiene ningún fundamento. Lo hago porque lo ordena Dios. O porque lo ordena Dios o porque lo ordena el líder político o porque lo ordena, en fin. Entonces esto es positivismo moral. Bueno, pues la trascendentalidad en el materialismo filosófico, como hemos dicho, que es a posteriori, no a priori, que es una trascendentalidad que se da en ese mismo proceso, es solidaria o está conectada necesariamente a la idea de ley, de leyes normativas, como rutinas victoriosas. Es decir, la conexión aquí es evidente, aunque Gustavo Bueno en este libro no lo dice, porque este libro se complementa con este otro que es posterior. Pero claro, piensen ustedes en el concepto de ego trascendental y de la trascendentalidad en el sentido positivo, no en el sentido metafísico. ¿Por qué hay una ley moral? ¿Carece de toda fundamentación, como dice el positivismo moral? ¿Es arbitraria? En absoluto. ¿Es porque procede de una ley natural establecida a priori? Tampoco. Las leyes naturales no son leyes normativas. Y lo dice Gustavo Bueno claramente, bueno, y además es que es de sentido común. Que las leyes naturales se controlan con otras leyes naturales, pero no con leyes normativas. Cosa que había que explicarles a los famosos estos del cambio climático, que creen que con la legislación van a hacer que la temperatura del planeta baje 1 grado. O 2 grados, y por eso se agarran como un clavo ardiendo a la teoría antrópica, de las causas antrópicas del cambio climático, que está por demostrarse, y además de modo totalmente absurdo, porque las emisiones que emite España de CO2, que por cierto tampoco es el gas responsable del cambio climático, porque el mayor responsable del calentamiento global no es el CO2, sino el vapor de agua, y eso a ver quién lo controla. Vamos, salvo que hagan una circular prohibiendo al mar que se evapore, como el alcalde de aquel pueblo que se puso el sepulturero en huelga de brazos caídos, hizo un bando prohibiendo a la gente morirse durante una semana. Dijo, queda prohibido morirse, ¿verdad? Porque estaba el sepulturero. Entonces, las leyes naturales no se pueden controlar con leyes normativas, sino con otras leyes naturales. Y entonces hay que determinar, y esto no es tarea para los políticos, si efectivamente son causas antrópicas las del cambio climático. Y aquí hay una controversia tremenda, solo que la parte que no les interesa está completamente silenciada. Hace poco hubo un manifiesto de unos 200 climatólogos italianos que ha sido completamente silenciado, donde dicen que ni hablar, que es la actividad solar y que son otras variables las que determinan el clima y que el CO2 en absoluto. De hecho, otro dato que no se da es que la superficie verde en España ha crecido en los últimos años un 8 o un 9%. Es decir, que en fin, estas cosas. Entonces aquí se da por supuesto que podemos controlar un fenómeno natural con leyes normativas, ¿eh? Pero claro, las leyes normativas, pues la diferencia con las leyes naturales, dice Bueno, es que las leyes normativas, en tanto que rutinas victoriosas, se pueden desobedecer, claro. Pero una ley natural no se puede desobedecer, se puede controlar con otra ley natural, pero no se puede desobedecer. Si colocamos un letrero que dice prohibido pisar el césped, es precisamente porque la gente lo pisa, porque si no, no tendría sentido el letrero. Claro, como aquellas elucubraciones que hacían los de la lógica alética y la lógica deóntica, que decían, es absurdo prohibir lo que no puede existir. Entonces, queda absolutamente prohibido comer bocadillos de Diplodocus.
y creían haber descubierto algo, pero oiga, si es que lo que no puede ser, y además es imposible, entonces no tiene ningún sentido prohibirlo. Entonces las leyes normativas, la característica fundamental es que se pueden transgredir, evidentemente, mientras que una ley natural no se puede transgredir, sino controlar con otra ley natural. Y aquí esto es todo muy interesante, toda la teoría de Marx, de la alienación, etcétera, etcétera, pero no puedo entrar en esto. Entonces, y bien, voy acabando porque ya me he pasado. Bueno, otro ejemplo más, y con este acabo. La semana que viene se discute en Cortes si se le da personalidad jurídica al Mar Menor. Decía, es increíble. Decía, el Mar Menor se le da personalidad jurídica, persona jurídica al Mar Menor. Con lo cual, se tienen que pasar por el forro del pantalón un montón de leyes, la propia Constitución, porque si tiene personalidad jurídica el Mar Menor, entonces las propiedades privadas que hay alrededor se tienen que quitar. Entonces chocan frontalmente contra otros derechos, etcétera. Y en fin, la trascendentalidad, por tanto, no es sencillamente que haya algo que afecte a un orden que está fuera del mundo. La trascendentalidad se da dentro del mundo, solo es detectable a posteriori, no existe dada de antemano como un a priori establecido. Y por tanto, el materialismo filosófico, en cuanto que materialismo moral trascendental, implica lo siguiente, que nuestros actos morales tienen que estar orientados siempre, en principio, en su dimensión ética, a la preservación del cuerpo. En su dimensión moral, a la preservación del grupo. El principal factor, la principal virtud moral es la lealtad. Y en su sentido político, la defensa de la nación. Estos son los tres extremos. Ahora bien, somos perfectamente conscientes también de que estas tres líneas por las que se extiende el materialismo, pues no son paralelas y tampoco, es decir, no va cada una por su sitio, sino que se cruzan y se crean conflictos entre la ética y la moral, entre la ética y la política. El conflicto más evidente entre la ética y la política es el de la inmigración. Es decir, desde el punto de vista ético hay que atenderles y hay que darles sanidad y darles de comer y de beber. Desde el punto de vista político, como decía Gustavo, si vienen 40 millones de nigerianos, pues a ver cómo lo haces, es imposible. Entonces hay conflictos entre la ética y la moral, entre los grupos y los individuos en tanto que sujetos corpóreos, y conflictos también entre los grupos y el Estado y la nación, y conflictos entre los individuos y tal. Pero ya me he pasado del tiempo y no iba a hablar de algunos conflictos y tal. Aquí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Hay 20 minutos para coloquio. ¿Alguien quiere hablar? ¿Está encendido? Que se ha pasado quizás de un relativismo moral a un nihilismo moral, en donde antes todo valía y ahora nada vale. Bueno, el positivismo moral y el nihilismo moral son prácticamente dos caras de la misma moneda. Claro, evidentemente, si no hay ningún tipo de fundamento de la moral, pues perfectamente uno puede concluir en el nihilismo moral. De hecho, la teoría nietzscheana no está muy lejos, esta teoría de una moral más allá del bien y del mal. Como decir, no existe ningún fundamento de la moral. Ahora bien, yo creo que a Nietzsche quizás no se le ha leído del todo bien, porque apelar a una moral más allá del bien y del mal, en el fondo, también se puede interpretar como situarse en una perspectiva trascendente, que trasciende a los propios conceptos positivos del bien y del mal. De manera que también cabe esa interpretación. Entonces, la cuestión del nihilismo moral, es decir, la ausencia total de normas para la conducta, pues efectivamente puede ser solidaria del positivismo moral, pero no necesariamente. Es decir, no necesariamente. Por la sencilla razón de que el positivismo moral, en función, por ejemplo, de un pragmatismo, de un utilitarismo, al estilo, como decía, de la antropología funcionalista, etcétera,
pues puede ser solidario de una concepción moral determinada, no necesariamente el nihilismo. Es decir, no es incompatible a mi juicio lo que dices, pero tampoco es necesario. Pues nada, muy bien por el planteamiento. Yo creo que el sistematismo ahí es importante para saber dónde se mueve cada uno. Pero vamos a ver, tú, dentro del punto de vista del fundamentalismo democrático, donde la subjetividad es la clave, porque el que vota es el ciudadano, y entonces el Estado está en función del ciudadano y todo está en función del ciudadano, que se supone que es el fundamento del Estado, está el fundamentalismo democrático en general, ¿no? ¿Cómo se lucha contra ese subjetivismo? O sea, desde el trascendentalismo que viene derivado de esa recurrencia de las normas en función de la lucha contra otras normas y otros estados, eso, el pueblo fundamentalista, que es el que vota y es el que decide, no hay manera de hacérselo meter en la cabeza, porque es su postura, diríamos, es completamente ajena al Estado y ajena a todo lo demás y a sus conciudadanos. Si ahí lo que siente y lo que quiere y cómo le va y todo esto es la clave de su decisión. Entonces, no está obligado el político a engañarle completamente al pueblo, porque si no, engañarle, pero completamente, porque si no, el engañarle en el sentido de reconocer esa subjetividad, pero reconducirla a lo que le interesa al Estado. La única forma, porque si no el subjetivismo, no hay una manera, diríamos, estamos abocados obligatoriamente a eso, al fundamentalismo democrático, ¿no? No tiene que el político que engañarle al pueblo, quiero decir, está obligado a engañarle, y si no es imposible, pregunto. ¿Preguntas o me lo estás sugiriendo? No, yo no creo... Bueno, vamos a ver, la mentira política tiene su dimensión, eso es evidente, vamos, pero yo guardaría cierta distancia. Preferiría, por ejemplo, hablar de mitos, como decía Platón en la República, mitos sobre la fundación de... Bueno, pues, por ejemplo, los griegos, menuda mitología, el Papadopoulos se montó ahí con los griegos, que no tienen nada que ver con los griegos originarios, en fin. Pero bueno, esos tipos de mitos, en cuanto que sean luminosos, pues sirven. Me estaba acordando de aquella historia que se le adjudica a Goethe, cuando una señora del público, porque Goethe había dicho, el que no tenga ciencia, que procure tener un arte, ¿no? Y una señora del público le dijo, bueno, y quienes no tenemos ni ciencia ni arte, dijo, señora, religión, tenga usted religión. Pues, es decir, mitos, pero claro, los mitos por sí mismos, ya sabes que la racionalidad mítica no es necesariamente ilógica, ¿no? Tiene su lógica particular, es una lógica analógica. Es decir, aquello de reordenación de un campo extraño por su relación con un campo cercano y manipulable, ¿no? Hasta el punto de que habría mitos científicos, mitos luminosos, es la única manera. Pero aquí está el problema, que los mitos que están manejando son todos tenebrosos. Es decir, los mitos que se ven en la publicidad, en las series de televisión, son todos tenebrosos y orientados a lo mismo. Bueno, yo no veo la tele, pero a veces con mis hijos me pongo a ver las series de Netflix. Vamos, es que no falla, ¿eh? Sí, que no falla, siempre hay un negrito muy bueno y un blanco muy malo, y un señor que se siente mujer y que no sé qué. Es decir, los mitos están ahí operando, vamos, pero a toda pastilla. Entonces, bueno, pues se trata de cambiar de mitos, en todo caso, más que apelar directamente a la mentira política. Yo soy incapaz de mentir en un mitin político, yo soy incapaz completamente. Si puedo no decir algunas verdades, a lo mejor, incómodas que puedan resultar, porque, en fin, tampoco hace falta. Me puedo callar algo, pero mentir intencionadamente, desde luego, jamás. Ahora sí, apelar a mitos. Quiero decir, si aquí hay que defender a Blas de Lezo, pues se defiende a Blas de Lezo. Y a Pizarro y a Hernán Cortés, etcétera, como mitos que tendrían que tener ya 30 películas. Si fueran ingleses, bueno, tendríamos cientos de películas sobre Blas de Lezo, la hazaña de Hernán Cortés, pero si eso no hay parangón. Lo más parecido que puedes encontrar es, por ejemplo, pues lo de Alejandro, pero a ver quién, ¿dónde encuentras algo? Sin embargo, aquí lo tenemos como lo tenemos. Gustavo y yo visitamos su tumba, lo tienen ahí arrumbado en México, en un rincón, en una iglesia cerrada al culto. Entonces, esos mitos, a través del cine, a través de la televisión, eso es lo que habría que potenciar, para potenciar el patriotismo, etcétera, pero lo que vemos es todo lo contrario. Es decir, lo que se ha potenciado hasta la náusea
Es todo lo contrario. Es la idea de que la España malvada. Entonces, en esta serie de piratas y tal, los piratas ingleses aparecen como unos seres guapísimos que se enamoran y que son la leche. Y entonces aparece el galeón español y aparecen unos señores allí deformes, vestidos de negro, con la espada y malvadísimos y tal. Pero oiga, pero si los piratas eran los que te estaban robando, en fin, es una cosa increíble. Entonces hay que alimentar mitos, pero alimentar mitos luminosos, a mi juicio, no tiene nada que ver con mentir. Otra cosa es que pues, es posible que en determinados contextos haga falta la mentira política, pero ¿hasta dónde llega la mentira política? ¿Hasta dónde llega? Porque vamos, si la mentira política fuese útil, pues entonces tendríamos presidente Sánchez para los restos, porque se las pinta solo para mentir. Entonces, es que miente con un descaro y una cosa que es increíble, es capaz de a los 5 minutos decir lo contrario de lo que acaba de decir. Es una cosa impresionante. Hay por ahí vídeos que circulan de lo que dijo y lo que dice, y es increíble, es una cosa ya, tiene un rostro de cemento. Entonces eso a mí no me parece que tenga que ser lícito. Ahora, que haga falta mitos luminosos, pues sí, te doy la razón, claro. A ver, No me aprietes más ahí, No, por ejemplo, o sea, no, claro, diríamos, el político no quiere mentir a propósito, pero por ejemplo se puede liar con el que, creyendo en el mito, pues sí ofrece eso como verdadero, Eso es aunque el otro no lo crea. ¿Te estás ofreciendo para trabajar conmigo? No, me refiero a la alianza con el catolicismo. Ya. Que yo creo que es natural, como lo dijiste antes, además. Sí. Sí, bueno, pero eso no es una alianza con una mentira. Es decir, ahí yo he dicho, en el terreno pragmático es lo mismo, al menos en estas cosas. En el terreno pragmático, la posición que defiende un católico de verdad, no algunos otros, sobre la eutanasia o el aborto, es la misma de Gustavo Bueno entera. Pero igual. Otra cosa es en el terreno de los fundamentos, ahí no. Excelente, Joaquín. Iba a hacer unas precisiones, algunos comentarios. Mira, ¿hasta qué punto el propio mito de la globalización, que no deja de ser un mito tenebroso y oscurantista, en una época de cambios geoestratégicos, o sea, de cambios en las placas tectónicas de la política internacional, la ideología de la felicidad canalla encubre los tres formalismos que tú has denunciado: el reduccionismo de los valores a los elementos M1, a los elementos M2 y a los elementos M3, porque la felicidad canalla está presente tanto en el concepto de salud, tal como se entiende desde ese formalismo, en el concepto de bienestar, que ya no tiene nada que ver con la teoría del contento, por ejemplo, como felicidad, en la doctrina del conatus del materialismo de Spinoza, y después también, por supuesto, en los valores que desde M3 se predican constantemente, pues eso, el ecologismo y demás. Comentabas tú antes, no es por hacerte una precisión, por ejemplo, y si estuviera aquí Lola lo podría corroborar, en España se hizo una gran reforma psiquiátrica en los años 60, claro, se pasó de el modelo de internamiento psiquiátrico, que evidentemente en aquel momento iba ligado a la lucha antifranquista y que tenía que ver con los movimientos antipsiquiátricos tanto italianos como británicos, los de Cooper y Lyme y los de Basaglia en Roma. Pero es verdad que España supera con mucho el consumo de benzodiazepinas. Y eso va muy ligado también a un hecho que es real, que es el envejecimiento de la población. Es decir, la sanidad pública en España está ya al límite. Cuando una persona tiene más de 65 años, lo que se llama en términos sociológicos, bueno, pues la tercera ley ya se habla de la cuarta edad y está polimedicada y sobre todo tiene problemas de insomnio, pues el consumo de las benzodiazepinas, que no son antidepresivos, contrariamente a lo que tú dijiste, las benzodiazepinas precisamente cuando se abusa de ellas generan depresión, porque las benzodiazepinas que se inventaron por los años 60 y que se utilizan incluso en animales, como los perros, por ejemplo, pues para que no den tanta guerra o para que no tengan, cuando se les muere el dueño, pues el síndrome de separación y demás. Las benzodiazepinas actúan a nivel de la GABA. La GABA es un neurotransmisor, ácido gamma-amino butírico, que es el máximo depresor que el propio cerebro, digamos, fabrica en términos naturales, pues por ejemplo haciendo deporte, ¿no? Sí, o practicando una actividad. Ya han dejado de recetarse para
Para la depresión ahora se recetan... Claro, y SRS. Sí, para la recaptación de la serotonina. Claro, bueno, los SRS son la tercera generación. Sí, son ansiolíticos. Son ansiolíticos, por supuesto, los ansiolíticos... Estuvieron hasta hace 15 años así. Efectivamente. Se recetaban también para tratamientos contra la depresión. Sí, pero era el gran error. Era el gran error. Claro, Bueno, será ¿por un qué? error, Porque pero- España es parte del Imperio Americano y aquí... Pero si relajan la ansiedad, pues evidentemente también tiene un efecto sobre... Sí, pero a lo que yo te iba, que el papel de la idea de felicidad canalla juega ahí un papel muy importante, porque claro, el insomnio no deja de ser una dolencia clásica, que los clásicos pues la superaban de otra manera, pues leyendo, pintando, eso lo hemos comentado muchas veces, sí, incluso casos ya no de psiquiatría, sino de ciencia alfa 1, como es la neurología. Si Santa Teresa de Jesús se hubiese medicado, pues evidentemente no hubiese escrito las moradas del castillo interior, ¿no? Se hubiese medicado como epiléptica que era. Eso está claro. demostrado, o sea, en términos de neurología, que la neurología sí tiene una base científica alfa 1, la psiquiatría es mucho más discutible. Pero es que en España los protocolos que hay en medicina a partir de cierta edad, sobre todo a más edad, sobre todo en mujeres, que viven más que los hombres por media, y a partir de mujeres viudas, a partir de cierta edad, por supuesto, tú lo has dicho muy bien, el consumo de benzodiazepinas se dispara como ansiolíticos. Pero también se usan mucho en los protocolos de los geriátricos. Tú piensas que en España, evidentemente, al margen de esta ley de eutanasia, hasta hace poco siempre existió lo que se llamaban cuidados paliativos y unidades del dolor. Y a todo el mundo que haya vivido en aldeas sabe que antiguamente los médicos, pues una de las funciones que tenían cuando alguien estaba muy grave, por ejemplo, pues en cánceres terminales, era la administración de morfina por vía intravenosa. Y siempre se sabía que en función de la dosis, si te pasabas un pelín, pues ese paisanino, esa paisanina, quedaba para allá. Eso no se vivía como eutanasia, simplemente se vivía como un ayudar a sobrellevar, digamos, la agonía, incluso en términos cristianos, ¿no? De lo que significa agonía en términos de la tradición católica. Entonces, es muy importante lo que tú has señalado, porque es que es verdad que España, el consumo de benzodiazepinas, pero incluso en adolescentes, el consumo de antidepresivos ISRS, que son los que sustituyeron a los antiguos antidepresivos tricíclicos, que tenían muchos efectos secundarios. Los ISRS realmente no han mejorado la salud, lo único que tienen menos efectos secundarios porque generan menos sobrepeso y menos problemas, digamos, cardiovasculares. Entonces, claro, el problema es que la idea de felicidad canalla está también ahí vehiculada a través de esos intereses que, como muy bien ha denunciado Marino y Héctor, el hijo de Santiago González Escudero, Héctor Pardo, vienen porque evidentemente hay un interés objetivo en confundir trastorno con enfermedad. Toda enfermedad puede generar trastorno, porque hay una codeterminación entre M1 y M2, pero no todo trastorno es enfermedad. Entonces, claro, esa confusión entre M1, M2 y M3, evidentemente está, digamos, propiciada por los poderes fácticos que desde el imperio realmente dominante en este, que ha sido pues las multinacionales farmacéuticas americanas y en parte también las alemanas, han generado que esa confusión cuaje en el modelo capitalista, porque interesa vender mucho más e interesa tener a la gente anestesiada. ¿Qué sucede? Pues que ahora en España hay mucha gente que pasa de 85 o 90 años. Y entonces, claro, eso los políticos lo están utilizando y manipulando precisamente a través de ese concepto que la publicidad lo está constantemente explotando. O sea, lo que tú decías es totalmente cierto. O sea, lo que pasa es que ya hay naciones que, por desgracia, van por ese camino. Tú no sé si sabes que en Suiza pues ya hay gente que va allí porque le aplican el suicidio asistido, o sea, como eutanasia, ¿no? Y lo que tú decías, o sea, hay gente que se marcha de Alemania o de Holanda porque lo que temen es que entren por cualquier cosa, si tienes más de 80 años, y ya no salgan. Porque con la excusa de que lo tienen que operar por cualquier cosa, pues es muy fácil eliminarlo con cualquier combinado químico, ¿no? Simplemente eran ese tipo de precisiones. Y a ver cómo lo ligas tú con la idea de felicidad canalla. Bueno, es que es demasiado larga tu intervención. Sí, bueno, la felicidad canalla expresa un concepto muy simple. ¿Recuerdas qué bueno pone el ejemplo de la película de Buñuel, de Viridiana, cuando los criados, cuando no están los amos, pues es la felicidad del perro que se come el embutido cuando no está el amo y tal. Y bueno, es un poco más, es un concepto diferente al que yo he expresado aquí. Sus relaciones con el materialismo primogenérico y segundo genérico,
Bueno, pues sí, pero me parece a mí que no da mucho de sí el asunto, porque, claro, pues con el primogenérico no lo veo, con el segundo genérico sí, pues la satisfacción de ser feliz teniendo acceso a cosas a las que no tienes en principio acceso, o que, en fin, yo creo que la idea de felicidad canalla la veo más bien desde un contexto no moral, sino sociológico, incluso político, más que desde el punto de vista moral, pero bueno, sería interesante explorar las relaciones que hay entre ese asunto.